Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar quiero agradecer a los miembros de la comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros. También va mi agradecimiento a los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases y por supuesto mi reconocimiento también y mis saludos a todos los miembros de la comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. El orden del programa del día va a ser el siguiente. Cantaremos Jaya Radha Madhava, pronunciaremos el Dwadakshara Mantra, leeremos el correspondiente capítulo y texto del Bhagavad Gita de hoy, pronunciaremos el sánscrito, leeremos la traducción, el significado. Voy a dar una breve explicación sobre el mismo y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivaradari Gopi Jana Balava Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nuevamente, bienvenidos.
Vamos a leer el texto de hoy. Vrishinam Vasudevoshmi Pandavanam Dhananjaya Muninam Apyaham Vyasa Kavinam Usanam Kavi. Vrishninam Vasudevosmin Pandavan Dhananjaya Muninam Apyaham Vyasa Kavinam Usana Kavi. Vrishininam Vasudevosmin Pandavanam Dhananjaya Muninam Apyaham Vyasa Kavinam Usanam Kavi. Traducción: de los descendientes de Vrishni yo soy Vasudev, y de los Pandavas yo soy Arjuna. De los sabios yo soy Vyasa, y entre los grandes pensadores soy Ushana. Significado: por su divina gracia, hace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Krishna es la suprema personalidad de Dios original y Baladeva es la expansión plenaria inmediata de Krishna. Tanto el Señor Krishna como Baladeva aparecieron como hijos de Vasudev, así que a ambos se los puede llamar Vasudeva. Desde otro punto de vista, como Krishna nunca se va de Vrindavan, todas las formas de Krishna que aparecen en cualquier otra parte son expansiones de él. Vasudeva es la expansión inmediata de Krishna, no obstante Vasudeva no es diferente de Krishna. Debe saberse que el Vasudeva al que se hace referencia en este verso del Bhagavad Gita es Baladeva o Balaram, porque él es la fuente original de todas las encarnaciones y por ende él es la única fuente de Vasudeva. Las expansiones inmediatas del Señor se denominan Swamsa, expansiones personales. Y además hay expansiones Vivinamsa, expansiones separadas. Entre los hijos de Pandu, Arjuna es famoso como Dhananjaya. Él es el mejor hombre de todos y por consiguiente representa a Krishna. Entre los munis u hombres eruditos que están versados en el conocimiento védico, Vyasa es el más eminente porque él explicó el conocimiento védico de muchas maneras para que lo pudiera entender la gente común de esta era de Kali. Y a Vyasa también se lo conoce como una encarnación de Krishna. Por lo tanto, Vyasa también representa a Krishna. Los Kavis son aquellos capaces de pensar a fondo acerca de cualquier asunto. Entre los Kavis, Ushana, Sukracharya, era el maestro espiritual de los demonios. Él es un político extremadamente inteligente y previsor. Así pues, Sukracharya es otro representante de la opulencia de Krishna. Vrishninam Vasudevoshmi Pandavanam Dhananjaya Muninam Apyaham Vyasa Kavinam Usana Kavim. De los descendientes de Vrishni yo soy Vasudeva y de los Pandavas soy Arjuna. De los sabios soy Vyasa, entre los grandes pensadores soy Usana. Auma Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurum Minitam Yena Tasmai Sri Gaurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hoy en particular estamos analizando el texto 37 del capítulo 10 del Bhagavad Gita tal como es. Este capítulo en particular lleva como nombre la opulencia del absoluto y a lo largo de los shlokas que lo integran, Krishna se está describiendo a sí mismo como lo mejor de lo mejor en las diferentes manifestaciones que podemos percibir de él dentro de este mundo material. Y particularmente, Srila Prabhupada desarrolla un conjunto de palabras claves en el significado que quiero analizar junto a ustedes. Cuando nosotros estudiamos en los cursos formales de ISKCON, vemos que el punto de entrada a nuestro sistema educativo es el Bhakti Shastri, donde se estudia el Bhagavad Gita, el néctar de la instrucción, el néctar de la devoción, el Isopanishad. Y luego comenzamos a ascender en el estudio del Srimad Bhagavatam.
Específicamente en el Srimad Bhagavatam, canto tercero, se explica que hace aproximadamente 5.000 años atrás, este planeta Tierra estaba sobrecargado con reyes que en realidad eran demonios, que tenían grandes ejércitos que perturbaban a la deidad regente del planeta llamada Bhumi. Entonces Bhumi, asumiendo la forma de una vaca y con lágrimas en sus ojos, fue a ver al arquitecto de nuestro universo, que es Brahma, le explicó su situación y Brahma, junto con Shiva, con Bhumi y con el resto de los semidioses, fueron a la orilla del océano de leche del planeta Shwetabdvip y recitaron un conjunto de oraciones llamadas Purusha Yukta que van dirigidas a la personalidad de Dios Sri Vishnu. En principio, los semidioses, luego de ofrecer oraciones, no recibieron ningún tipo de respuesta. Brahma comenzó a meditar y la suprema personalidad de Dios se le manifestó en el corazón y le explicó que él iba a descender a la tierra para proteger a los devotos, para aniquilar a los demonios y para restablecer el Dharma. La suprema personalidad de Dios le comunicó a Brahma desde el corazón que tenía que pedirle a los semidioses que vayan también naciendo en la tierra en familias piadosas para que asistan al Señor Supremo en su misión. Mientras tanto, en la tierra, Vasudev se había casado con Devaki y estaban en una cuadriga yendo hacia el palacio de Vasudev, y Kamsa, el hermano de Devaki, tenía las riendas y conducía a los caballos de la cuadriga. En un momento, una voz profética en el cielo le dijo a Kamsa que era un tonto, porque él estaba conduciendo la cuadriga de Devaki y no sabía que el octavo hijo de su hermana lo iba a matar. Entonces Kamsa desenvainó su espada, tomó a Devaki por el pelo y estaba a punto de decapitarla, cuando su marido, Vasudev, intentó salvar a Devaki. Vasudev lo glorificó a Kamsa, le dijo que era un gran héroe, y le dijo que él iba a perder su buena reputación si mataba a una mujer. Además, no solamente si mataba a una mujer que era su hermana, y en el auspicioso momento de su casamiento. Entonces, Vasudeva le dijo a Kamsa que él personalmente le prometía que cada vez que tuviese un hijo con Devaki, él se lo iba a presentar a Kamsa, para que Kamsa tome las medidas necesarias. Entonces, Kamsa quedó persuadido, le perdonó la vida a Devaki. Vasudev y Devaki, los recién casados, fueron a vivir juntos y a su debido tiempo, cuando Vasudev y Devaki tuvieron su primer hijo, Vasudev, que era muy honorable, llevó el bebé recién nacido ante Kamsa. Kamsa se conmovió por la nobleza de Vasudev, en parte, y le perdonó la vida al bebé porque dijo que en realidad ese bebé no significaba ningún peligro para él. Pero el punto es que Narada Muni fue posteriormente a ver a Kamsa y le dijo que en diferentes familias piadosas, y específicamente en la dinastía Yadu, estaban naciendo diversos semidioses. Y cuando los semidioses comienzan a manifestarse en la tierra, eso es un signo de que prontamente va a descender como avatar la suprema personalidad de Dios al planeta en el que nacen los semidioses. Y también Narada le dijo al demonio Kamsa que en su vida anterior Kamsa había sido un famoso demonio llamado Kalanemi y que el señor Vishnu lo había matado. Entonces Kamsa, totalmente enfurecido y lleno de ira, encarceló a Vasudev y a Devaki. Año tras año fue matando los hijos que nacían de este matrimonio. Él comenzó a hacer alianzas con demonios muy poderosos de la tierra y específicamente con Yarasandha. Kamsa logró una hegemonía de poder dentro de lo que hoy conocemos como India, la antigua Bharatavarsha, y comenzó a hostigar a los diferentes miembros de la dinastía Yadu, los cuales tenían que exiliarse de sus reinos e ir a vivir a diferentes lugares. Incluso por temor a Kamsa, algunos miembros de la dinastía Yadu tenían que ir a vivir a las cuevas de las montañas, por las represalias y castigos que Kamsa tomaba contra ellos. Y cuando algunos familiares o amigos de Kamsa se acercaban a él para decirle que estaba haciendo atrocidades, que pare con esas actividades totalmente degradadas, Kamsa los persuadía y esta gente se volvían seguidores y adoradores del propio Kamsa. El punto que, estando encarcelada, Devaki
tuvo en su vientre a Balaram, la suprema personalidad de Dios. Cuando Devaki se dio cuenta que estaba embarazada de Balaram, sintió muchísima alegría porque entendió que el Señor Supremo estaba dentro de su cuerpo, pero a la vez se llenó de temor porque sabía que en cuanto Balaram nazca, el demonio Kamsa iba a intentar matarlo. Entonces Krishna, muy compadecido con los sufrimientos que estaba padeciendo la dinastía Yadu a manos de Kamsa, y muy compadecido con los sufrimientos que estaba experimentando su madre Devaki, Krishna ordenó a su energía interna, Yogamaya, que traslade a ese bebé Balaram que estaba en el vientre de Devaki en Mathura, al vientre de Rohini, otra esposa de Vasudev, que en ese momento estaba en Vrindavan. Y la energía interna siguió esa instrucción de Krishna, y todos pensaron que Devaki había perdido su séptimo hijo, que era Balaram. Entonces, Krishna se manifestó luego en la mente de Vasudev, y luego desde la mente de Vasudev se manifestó en la mente de Devaki. Y cuando finalmente en el universo todo era auspicioso, las constelaciones eran auspiciosas, cuando los brahmanas sentían que sus hogares eran lugares propicios para hacer sacrificios védicos, cuando la naturaleza estaba rebosante, una noche hizo su advenimiento Krishna en su forma de Narayan, con 4 brazos, con el disco, la masa, la caracola, la flor de loto, portando collares, aros, un yelmo de oro y manifestando todo un conjunto de opulencias. Y esto nos indica, lo que explica el 10º canto del Srimad Bhagavatam, un aspecto metafísico que en sentido filosófico es sumamente relevante, porque nos habla de la posición ontológica de Krishna. Que Krishna se haya manifestado en su forma de Narayan ante sus padres Vasudev y Devaki, esto indica que Krishna no es un hombre común, que Krishna no es un simple personaje histórico, que Krishna no es una persona famosa de libros antiguos del pasado. Esto indica que Krishna tampoco es un simple semidios del panteón hindú, y esto nos indica que Krishna tampoco es una manifestación temporal del Brahman impersonal. Que Krishna haya nacido en forma de 4 brazos como Narayan ante sus padres Vasudeva y Devaki nos indican que, metafísicamente hablando, ontológicamente hablando, Krishna no es un hombre común, ni un semidios, ni una manifestación del Brahman impersonal. Krishna es la suprema personalidad de Dios original, y no hay nadie ni igual ni superior a él. Entonces, el punto es que la primera expansión plenaria de Krishna es Balaram, y las Yastras explican que Balaram es idéntico en aspecto físico a Krishna, con una sola diferencia, que la piel de Krishna es del color de la nube cargada de lluvia, y la piel de Balaram es completamente blanca. Entonces, Krishna es la suprema personalidad de Dios, y su primera expansión plenaria es Balaram. Y como Krishna y Balaram son, técnicamente hablando, hijos de Vasudev, en el significado de hoy, Srila Prabhupada explica que podemos utilizar el nombre Vasudev tanto para referirnos a Krishna, como podemos usar el nombre Vasudev para referirnos a Balaram. Entonces, desde Balaram comienzan a expandirse las otras formas de la suprema personalidad de Dios en el rango de Vishnu Tattva, que llevan en última instancia a los Vishnu Purusha Avatar, Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu y Kshirodakashai Vishnu. Y es de Kshirodakashai Vishnu que se manifiestan todos los avatar o todos los descensos de la suprema personalidad de Dios en el mundo material, excepto Krishna mismo. Porque cuando Krishna descendió a la tierra para proteger a los devotos, aniquilar a los demonios y restablecer el Dharma a través de su potencia interna y en su forma original, él no es un avatar de Vishnu, sino que es Krishna, la suprema personalidad de Dios original, que desciende junto
a sus expansiones plenarias para restablecer el Dharma en nuestro planeta. Y como Krishna viene a este mundo a través de su potencia interna, su nacimiento no es material. El cuerpo de Krishna no tiene energía material, es puramente espiritual. El nacimiento de Krishna no es como nuestro nacimiento, el de las almas condicionadas que estamos forzadas por nuestro karma de vidas previas. Krishna es la suprema personalidad de Dios original, de él se expande Balaram, de Balaram se expanden las demás formas de la suprema personalidad de Dios. Y cuando Krishna viene a este mundo, viene a través de su energía interna. Por lo tanto, la forma de Krishna es trascendental. El nacimiento de Krishna es trascendental. Y todo lo que hace Krishna en este mundo material también es trascendental. Y si uno está absorto en la forma, en las actividades trascendentales de Krishna, uno también se eleva al plano trascendental. Entonces, Srila Prabhupada está explicando en el texto de hoy que el nombre de Vasudev puede ser aplicado tanto a Krishna como a Balaram porque ambos son hijos de Vasudev, el hijo de, si no me equivoco, Maharaj Ugrasena. Entonces, el punto es que también en el significado de hoy se van desplegando distintos conceptos que son clave. En el 10º canto del Srimad Bhagavatam podemos encontrar la descripción del nacimiento de Krishna y cómo Bhumi, en forma de vaca, fue a ver a Brahma y le explicó el problema que se estaba suscitando en la tierra como consecuencia de un conjunto de demonios que se hacían pasar por reyes, y cómo la suprema personalidad de Dios mismo, Krishna, junto a sus expansiones plenarias, descendió de manera trascendental a este planeta para poder restablecer el principio de la vida espiritual y divina. También en el Srimad Bhagavatam se afirma que una vez en un planeta celestial, Indra estaba centrado en un trono junto con su esposa Sachi y estaba recibiendo la adoración de diferentes seres celestiales. E Indra estaba muy enorgullecido por recibir alabanzas por parte del resto de los semidioses. En ese momento entró al salón en el que estaba Indra su maestro espiritual Brihaspati, que es el gurú de los semidioses. Pero como Indra no lo recibió con ninguna palabra de respeto ni ofreciéndole ningún asiento elevado, entonces Brihaspati pudo comprender que Indra estaba dominado por la arrogancia, abandonó el lugar y se hizo invisible. Casi automáticamente Indra comprendió que había cometido una ofensa contra su maestro espiritual Brihaspati, salió a buscarlo, pero no lo encontró por ningún lado. Y como los semidioses en ese momento habían sido temporalmente abandonados por su maestro espiritual, estaban debilitados. Y comprendiendo esto, Sukracharya envió a los demonios a que atacasen a los semidioses y así los asuras pudieron vencer a los devas. Entonces, en el significado de hoy se habla de Vasudev, tanto Krishna como Balaram pueden ser llamados de esa manera, y también en el significado de hoy se habla de Ushana. Ushana es básicamente Sukracharya. Sukracharya, según el Srimad Bhagavatam, es el maestro espiritual, es el guru de los daityas, de los demonios. Cuando leemos los diferentes capítulos del Bhagavatam, podemos ver que Sukracharya es una personalidad poco común. Él tiene una inteligencia muy refinada, él es un político muy sofisticado, es un gran conocedor del Niti Shastra y además es un gran karma kandi, es un gran ejecutor de ceremonias rituales védicas. Una vez él hizo severas austeridades, pudo complacer a Shiva y Shiva le dio la bendición de poder revivir a cierto tipo de muertos. Y también podemos ver que en el Srimad Bhagavatam se describe una guerra entre semidioses y demonios en la que fue fuertemente herido, casi de manera mortal, o tal vez de manera mortal, el propio rey de los demonios, Bali Maharaj, el cual fue revivido por los poderes místicos de su maestro, Sukracharya. Sukracharya también en el Bhagavatam se lo describe como padre de Devayani, y Devayani se casó con el rey Jayati. Hubo un conflicto entre Jayati y el propio gran sabio Sukracharya, y bueno, maldición de por medio, perdió Jayati su juventud porque se encontró en una situación amorosa con Sarmishta,
¿sí? Que era una acompañante de su esposa de Bayani. Sarmishta creo que era la hija de un rey muy importante. Pero obviamente había habido un altercado entre Sarmishta y Devayani, pero es toda una historia bastante larga que se describe en el Srimad Bhagavatam. Pero el punto es que Sukracharya es el padre de Devayani y es el suegro de Maharaj Jayati. También cuando leemos el Bhagavatam vemos que hay dos hijos de Sukracharya, que pueden ser hijos o que tal vez pueden ser discípulos, según la versión del texto que estemos leyendo, que son Sanda y Amarka. Y Sanda y Amarka son reconocibles en el Bhagavatam porque ellos tenían un Gurukula. Y a ese Gurukula, Hiranyakashipu envió a su hijo Prahlad Maharaj para que Sanda y Amarka hicieran de Prahlad un demonio hecho y derecho. O sea, Hiranyakashipu quería que su hijo Prahlad Maharaj sea instruido por estos seguidores de Sukracharya, Sanda y Amarka, en la diplomacia, en la ciencia política y en todo el conjunto de ciencias que aprenden los demonios para poder ejercer el poder y someter a los demás. Pero claro, como Prahlad Maharaj era un devoto puro, que cuando estaba en el vientre de su madre había sido instruido directamente por el gran sabio Narada, Prahlad Maharaj no aprendía nada del conocimiento que sus gurús demoníacos querían darle. Y cuando los maestros no lo veían y cuando él estaba en el recreo con sus amigos, les hablaba a los hijos de los demonios de las glorias del Señor Vishnu y de la importancia del Bhakti Yoga. Era incorregible este Prahlad, era un devoto puro de nacimiento y no había ningún tipo de conocimiento demoníaco que desviase a este maravilloso Prahlad Maharaj de su devoción pura e inmaculada por el Supremo Señor Vishnu. Cuando leemos las Yastras, Sukracharya, este gurú de los demonios, es el emblema de la sofisticación de la inteligencia material y es también Sukracharya el claro ejemplo de la ciencia del conocimiento védico empleada solamente con fines materiales y no para el avance espiritual en la práctica del Bhakti Yoga. En este capítulo 10 del Bhagavad Gita, tal como es llamado La opulencia del absoluto, Krishna está describiendo sus manifestaciones más resaltantes ante Arjuna. Krishna está permitiéndole comprender a Arjuna que Krishna es de todo lo que hay en este mundo lo mejor de lo mejor. Entonces, en el significado también se habla de Arjuna, que es conocido con otro nombre, Dhananjaya, el conquistador de riquezas, y formalmente Arjuna es hijo de la reina Kunti y de Maharaj Pandu. Pero como Maharaj Pandu, tras una cacería, había recibido una maldición, él no podía concebir hijos. Entonces, en realidad, Arjuna es hijo de la reina Kunti y del semidios Indra, porque Kunti había recibido un mantra, porque había servido fielmente a Durvasa Muni y lo había complacido, y este sabio Durvasa le dio un mantra a Kunti cuando era princesa, cuando todavía no era casada, para que con esas palabras ella pudiese invocar a los semidioses. Cuando Pandu, que no podía concebir porque pesaba una maldición sobre él, se enteró por la propia Kunti que ella tenía el poder de invocar a los semidioses, pues Pandu le pidió a Kunti que invocase a Indra, y con Indra Kunti dio a luz a Arjuna. Arjuna es formalmente hijo de Pandu y de Kunti, pero realmente hijo de Kunti y de Indra. Sus hermanos eran Yudhishthir, Bhimasena, Nakula, Sahadeva. Arjuna es primo de Krishna, amigo de Krishna y discípulo de Krishna. Arjuna es indudablemente uno de los más grandes héroes de los que se describe en el extenso Mahabharata. Y Arjuna, especialmente hablando, era un guerrero muy afamado por la lucha con arco y flechas. Y de hecho, cuando leemos el Mahabharata, podemos ver que las armas de Arjuna eran de origen celestial, no eran armas terrenales comunes. Él las había obtenido a través de Agni, a través de otros semidioses. Él incluso había complacido al señor Shiva. Tenía muchísimas bendiciones Arjuna y muchísimas armas que eran de origen celestial. Entonces, antes de la batalla de Kurukshetra,
Arjuna asumió el papel de un alma olvidadiza, asumió el papel de un alma condicionada, manifestó al final del capítulo número 1 toda una serie de síntomas de compasión y de temor, en el que él sentía que se le cerraba la garganta, se le erizaban los vellos del cuerpo, le ardía la piel, la mente le daba vueltas, sentía como una especie de calor intenso o de fiebre en su cuerpo. Y lleno de angustia, al final del capítulo 1 del Bhagavad Gita, él tiró de costado sus armas, dejó de lado sus armas y le dijo a Krishna que no iba a pelear. Bueno, Arjuna es un asociado de Krishna y él asumió, antes de la batalla de Kurukshetra, la posición de un alma condicionada para beneficio de todos nosotros. Porque esta confusión de Arjuna da lugar a que Krishna exponga el Bhagavad Gita para que nosotras, las almas condicionadas, al leer y al estudiar el Bhagavad Gita tal como es, podamos comprender que la meta de la vida es la autorrealización y que la autorrealización se logra mediante la práctica del Bhakti Yoga. Y el último punto importante del significado de hoy hace referencia también a los textos de los que veníamos hablando. Hicimos mención del Mahabharata, hicimos mención del Bhagavad Gita, hicimos mención del Srimad Bhagavatam. Y esto nos lleva al compilador de todas estas obras, del cual también se habla en el significado, que es Krishna Dvaipayana Vyasa, es decir, el gran sabio Vyasadeva, que cuando se dio la conjunción entre Treta Yuga y Dwapara Yuga, él fue concebido por el gran sabio Parasara Muni en el vientre de Satyavati. Entonces, Vyasadeva es una personalidad importantísima para todos nosotros. Él es hijo de Satyavati y hijo de Parasara Muni. Técnicamente, Vyasadeva es el padre de Dhritarashtra, el rey ciego, del que se habla en el primer capítulo, primer shloka del Bhagavad Gita. También Vyasadeva es el padre de Pandu, el padre de los Pándavas, Arjuna, Sahadeva, Nakula, Bhima, Yudhishthir. También Vyasadeva es el padre de Vidura, pero especialmente conocemos a Vyasadeva por ser el padre de Shukadeva Goswami, el que relató el Srimad Bhagavatam ante el rey Parikshit Maharaj a orillas del río Ganges, cuando el rey fue a ayunar ahí por 7 días, dado que había sido maldecido por un niño brahmana llamado Sringi, a ser mordido por una serpiente alada. Entonces, Srila Vyasadeva una vez se bañó en un río sagrado, comenzó a meditar y pudo ver que la gente de Kali Yuga íbamos a ser muy caídos, tanto en sentido material como en sentido espiritual, que nuestra vida iba a ser breve, que íbamos a estar perturbados, que íbamos a tener conflictos por cuestiones totalmente insignificantes, por puras nimiedades. Y comprendiendo que el conocimiento de los Vedas y los sacrificios que se recomiendan en el conocimiento védico podían purificar nuestra existencia para bien de toda la gente, Vyasadeva tomó el único Veda que existía y que hasta ese momento se transmitía de manera oral, de maestro a discípulo, generación tras generación, y ese conocimiento védico Vyasadeva lo puso por escrito en forma del Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, el Atharva Veda. También para la gente menos inteligente, Vyasadeva publicó el Mahabharata. Para los grandes intelectuales, el Vedanta Sutra. Y aún así, tras toda esta compilación de textos védicos, Vyasadeva no estaba satisfecho y en ese momento se hizo presente su maestro espiritual, Narada Muni. Vyasadeva lo glorificó como un discípulo debe glorificar a su maestro. Vyasadeva le preguntó por la causa de su insatisfacción y Narada Muni le dijo que eso se debía a que Vyasadeva, tras toda esa enorme compilación de los textos védicos, no había descrito de manera amplia los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y la importancia del servicio devocional puro a Krishna. Y es en ese contexto donde Narada Muni instruye a Vyasadeva para que este gran sabio, que también es una manifestación de Krishna en este mundo material, para compilar el conocimiento védico, entre en estado de trance, contemple en su interior los pasatiempos de Krishna y luego los ponga por escrito
para beneficio de toda la gente en general, tanto de los grandes intelectuales como de la gente común, porque solo es esa narración de los pasatiempos de Krishna y sus devotos puros lo único que puede satisfacer al yo por completo. Entonces, como podemos ver en este capítulo 10 del Bhagavad Gita, tal como es titulado La opulencia del absoluto, Krishna se está describiendo a sí mismo ante Arjuna como lo mejor de lo mejor. Krishna está describiendo sus diversas manifestaciones en este mundo material. Entonces, esta descripción es muy importante y valiosa para todos nosotros, porque cuando un Vaishnava conoce las opulencias, puede ver a Krishna constantemente en todas las manifestaciones esplendorosas y poderosas de este mundo. Es decir, para aquellos que todavía nuestra visión no está purificada y no podemos percibir la forma Sat Chit Ananda de Krishna, Krishna describe sus opulencias en este mundo para que a través de el contacto que nosotros podemos tener con esas diversas manifestaciones podamos percibir a la Suprema Personalidad de Dios en el contexto de nuestra propia vida. Entonces, estas opulencias permiten a los Vaishnavas que incluso estando dentro del mundo material podamos constantemente tener nuestra mente e inteligencia absorta en Krishna. Y cuando conocemos estas opulencias de la Suprema Personalidad de Dios, cuando entendemos que Krishna tiene esta capacidad de manifestarse de diversas maneras, entonces podemos estar conscientes de Krishna, podemos elevar nuestra conciencia, es decir, sacar nuestra conciencia del plano material y al meditar en las opulencias del Señor, elevar nuestra conciencia al plano trascendental. En este shloka en particular, Krishna está diciendo que de los descendientes de Vrishni, él es Vasudev, y está haciendo referencia en el significado a Balaram. Krishna está diciendo que de los Pándavas, él se manifiesta como Arjuna, que de los sabios, él se manifiesta como Vyasa, y que de los pensadores, él se manifiesta como Sukracharya. Entonces, acá hay un punto muy importante en relación al sadhana, es decir, todo este conocimiento de las manifestaciones de Krishna a través de sus diferentes opulencias no es un conocimiento que tenga una finalidad puramente intelectual, ¿sí? No es un conocimiento que tenga un valor exclusivamente teórico, sino que la descripción de las manifestaciones y opulencias de Krishna para los Vaishnavas tiene una función fundamentalmente práctica. ¿Por qué? Porque al meditar en esas manifestaciones y opulencias en este mundo, nunca perdemos de vista a Krishna. Es decir, podemos percibir a Krishna en todo lo que nos rodea dentro de este mundo. Entonces, cuando vemos a Krishna presente en las manifestaciones y opulencias de este mundo, lo que sucede es que constantemente estamos meditando en Krishna. Nuestra mente, nuestra inteligencia están absortas en la Suprema Personalidad de Dios. Y esa absorción incrementa nuestra devoción, nuestro bhakti hacia Él. Y por lo tanto, esa manifestación de devoción se hace presente a través de los procesos del bhakti yoga que el Vaishnava pone en práctica día a día con su cuerpo, su mente y sus palabras. Y de ese modo, incluso estando en este mundo material, la vida del Vaishnava es completamente espiritual, porque en todo momento su mente y su inteligencia están absortas en Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, el Hijo de Vasudev y de Devaki. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bien, revisando la sección de comentarios, solo veo saludos, reverencias para Unmada Vidyanidhi y para todos los demás Vaishnavas que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en este encuentro. Esto es todo por hoy. Hare Krishna.